pongamos las cosas en claro y responder a esa responsabilidad que el pueblo ha puesto sobre nuestros hombres. Hay muchos que pretenden con el engaño o con la violencia. Nosotros, frente al engaño y frente a la violencia, impondremos la verdad, que vale mucho más que eso. Cuya característica fundamental estará dada por la tarea de reorganizar la nación, emprendida con real vocación de servicio por las Fuerzas Armadas. Un crecimiento estrangulado por falencias en los sectores críticos de la economía y la dependencia externa para el abastecimiento de materias primas indispensables son en muchos casos el resultado de la prédica de quienes nada hicieron ni dejaron hacer. Las políticas vividas, seamos capaces de recuperar la esencia del ser nacional y de imaginar y realizar una organización futura que nos permita el ejercicio de una democracia. ¡No va más! ¡Se acabó! Es la Argentina honrada y moral la que viene. La sociedad argentina, de cualquier loca aventura golpista, no habrá radicales, ni antirradicales, ni peronistas, ni antiperonistas. Estaremos todos luchando por el futuro argentino, para defendernos del imperialismo que hoy puso su garra en Granada. No habrá tampoco distinciones políticas entre los argentinos. Queremos terminar definitivamente con esta Argentina de la especulación y de la usura, para entrar a la Argentina de la cultura del trabajo y de la producción. Llamamos a todos, cualquiera sea su idea política o su emoción, que sepan que la Alianza los llama para trabajar en conjunto por una provincia mejor, para ponernos ya a crear empleo, para ponernos ya mismo a luchar contra la pobreza, para ponernos ya mismo a devolver seguridad a las familias acosadas por la violencia y el delito, para combatir el narcotráfico, para impulsar de nuevo la producción de las pequeñas y medianas empresas. Cuando cantaban el himno, veía los brazos de mis compañeros, de la generación que creyó y que sigue creyendo en los que quedamos, que este país se puede cambiar, y a los que hicieron este hecho tenebroso y macabro de tantos campos de concentración como fue la ESMA, tienen un solo nombre: son asesinos repudiados por el pueblo argentino. Bien, hoy me levanté y leí rápidamente, cuando tenía tiempo, a ver los titulares. Yo cuando ya leo el titular, veo la página de cada diario, ya más o menos sé todo lo que viene adentro. Llamó la atención la prensa, El País que viene, y dice: ante la expectativa del mensaje presidencial de hoy, líderes políticos de la oposición opinaron que es muy probable que el gobierno no deje un país cómodo, escuchen esta palabra, cómodo de gobernar a quienes deban sucederlo tras elecciones de octubre. Yo lo leí atentamente y digo, tiene razón lo que dice este hombre. Yo no dejo un país cómodo para los dirigentes, yo dejo un país cómodo para la gente. Leyes necesarias para comenzar a resolver muchos problemas. Estamos construyendo la estructura fundamental de un país que nos contenga a todos, a los argentinos del presente y del futuro. Superamos lo más difícil de esta transición y el país está cambiando. Argentina se está poniendo de pie. Queridos, como todos saben, esta gestión asumió la presidencia de la Nación con un mandato económico claro: terminar con la inflación y generar las condiciones para que la Argentina crezca de forma sostenida en el tiempo. Como les dije hace algunos meses, cuando anunciamos la salida del cepo cambiario, nosotros vinimos a arreglar la economía de raíz, sin atajos ni gradualismo, y la única manera de lograr este objetivo es a través del orden fiscal, el orden monetario y el orden cambiario. Yo, argentino.
Buenas tardes, buenas noches, buenos días, no sé en qué momento nos estarán viendo. Hoy una vez más acá en Construyendo Puentes. Hoy me toca la conducción a mí por vez primera. Para los que no me conocen, mi nombre es Leonardo Lovera y voy a estar conduciendo esta nota con Néstor. Néstor, buenos días, buenas tardes, no sé a qué hora nos van a estar mirando. ¿Cómo estás? Bueno, buen debut. Sí, Te deseo lo mejor. Muchas gracias. Yo hice otras cositas acá en FUA, pero en Construyendo Puentes es mi primera vez. Que te vaya mejor que al arquero Montero en Boca. Ok, esperemos. Esperemos. Que no te metan 3 goles, ¿viste? No, y aparte un golazo el tercero. Claro. Es alto y no llega, se la pica. No me digas que lo sufro en carne propia. ¿Bostero? Totalmente. Yo, después del Qatar 2022, me alejé del fútbol. Aunque tuvimos un programa de fútbol durante el Mundial acá con los chicos. Ah, mira. Así que, pero yo hacía otras cosas. Pero bueno, bien. Buen día, ¿te hicimos madrugar un sábado? Sí, totalmente, claro. No, pero me levanté como a las 9 menos cuarto, así que, bueno, bastante bien. Ok, bien. Bastante bien. ¿Vivís lejos de acá? Vivo en la capital. Okay. Formé pareja con una habitante histórica de Flores y me fui a vivir con ella ahí. Y ahí estoy, pero milito en la provincia de Buenos Aires, ¿viste? Me queda bien porque voy para todas partes. Vos, oriundo de Córdoba, ¿no? Exactamente. ¿Y hace cuánto que estás acá en Buenos Aires? Exactamente desde la dictadura militar. Okay, a mí me fue a buscar el tercer cuerpo la noche del 23 de marzo de 1976. ¿Y todavía tenés tonada porque te salió de la capital? Bueno, ojalá. Muchas veces me dicen que ya no la tengo y me apena. Yo la llevo con orgullo la tonada. Sí. Claro. Sí, es marca registrada. Sí, totalmente. Además, irreproducible. Los actores que la quieren imitar les sale mal. O sos cordobés o no sos. Sí. Había un chiste de Capusotto que decía, ¿usted habla cordobés? Y esa no, tendría que haber estudiado. Claro. Viejo el chiste. Veníamos hablando recién de tus orígenes porque te decía que me mintió Google diciéndome que habías arrancado en el peronismo de izquierda en esos años. Sí, te mintió. Pero bueno, ahora, para las mentiras que circulan ahora, esa es muy pequeña. Es muy light. Sí, es light. Mirá, yo estuve, en realidad empezamos con una agrupación independiente muy combativa, año 68, pero ya de orientación pro-trotskista. Lo que pasa es que en el trotskismo había varias corrientes y una era el Partido Socialista de la Izquierda Nacional de Jorge Abelardo Ramos, okay, una personalidad de la época, pero muy pro-peronista. Estuvimos en debate y demás, pero nunca me incorporé a ese grupo. Fuimos una agrupación independiente hasta que, en mi caso, un mes antes del Cordobazo, me incorporo a lo que es hoy el Partido Obrero. Okay, y en esa época, ¿qué diferencia había con el peronismo de izquierda? Que te mantenía más distante. Bueno, enorme, porque el peronismo de izquierda nunca rompió con Perón. Claro. Este es el punto crítico. Le echaban la culpa al brujo, esto, el otro, y bueno, Perón vino con una función histórica a partir del 73 que fue de carácter muy contrarrevolucionario. Por eso el presidente que no fue, gran título de un gran libro de Miguel Bonazo, hace un golpe de Estado y asume con Isabel Perón y López Rega, ¿no? Sí. Y viene ese peronismo dramático de las 3A, de Rucci y compañía, a enfrentar a la izquierda peronista. Ahora, la izquierda peronista nunca rompió con Perón. Entonces, bueno, nosotros construimos. La izquierda era muy importante, sobre todo en Córdoba. La izquierda de todo tipo. Sí. Tuve amigos y compañeros, porque yo era delegado bancario cuando llega el golpe. Tuve una militancia previa en el movimiento estudiantil. Lógicamente, éramos de izquierda, los de izquierda no peronistas y los de izquierda peronistas, y compartíamos luchas y amistades y de todo. Sí, porque uno puede tener diferencias ideológicas, pero... No, totalmente, porque había frentes únicos muy importantes en el movimiento obrero, en el movimiento estudiantil, etcétera. Pero la diferencia estratégica fue muy grande. Nosotros le planteábamos a la izquierda peronista que rompa con Perón, armen un partido de trabajadores y armábamos juntos, pero nunca quisieron.
Y bueno, todo terminó muy mal. Sí, y No, acá comentan las cajas fuera No. del aire, porque me comentan sin micrófono, entonces es difícil. vos sabés que no, era otra época. Vale. Menos ligadas a las cajas, ¿no? Había una idea que por otra parte la alentó el propio Perón. Perón, para recomponer al peronismo después del Cordobazo, que no tiene por consigna la vuelta de Perón, sino el gobierno obrero y popular. La consigna en las calles era y luche, y luche, y luche, no deje de luchar por un gobierno obrero y popular. Okay. Y para recomponer al peronismo de esa tendencia de izquierda, clasista, combativa, que iba abandonando el peronismo, Perón alienta un ala de izquierda, que fueron los Montos, la JTP, bueno, el peronismo de base fue también muy diverso, ¿no? Y no eran todos iguales. Pero alentó una izquierda que después, cuando llega al poder con todas esas alas, bueno, él toma un curso muy definido que lo tenés desde el 20 de junio de la masacre de Ezeiza. Claro. Es decir, son acontecimientos históricos que prácticamente no dan lugar a discusión. Y la creación de las 3A, bajo el propio gobierno de Perón, la intervención de Córdoba. Pues en Córdoba vivimos la dictadura antes de la dictadura, Sí. con el golpe de Lacabane, que destituyó en vida de Perón al gobierno constitucional de Obregón Cano y Atilio López, ¿no? Sí. Es decir, son acontecimientos que tiene que aprender la juventud para saber cuál es el verdadero derrotero histórico del peronismo. Y viniendo más para esta parte, en finales de la década del 2000, principios de la década del 2010, el peronismo gana una parte de la representación trabajadora, por lo menos a mi criterio. ¿Qué diferencia tenés con ese peronismo kirchnerista de la década ganada en cuanto a representación de trabajadores con la izquierda? No, las diferencias siguen siendo totalmente estratégicas, porque el kirchnerismo, como bien lo definió Néstor Kirchner una vez, dice, nosotros somos una corriente capitalista, que nadie se engañe. No, el peronismo capitalista. Él era un tipo de pocas palabras y definía conceptos. Y bueno, nosotros somos anticapitalistas, somos socialistas, postulamos el gobierno de los trabajadores y desde ese lugar tenemos un programa de fondo que no va con el kirchnerismo por ninguna parte. De ruptura con el FMI, de no pago de la deuda, de nacionalización de todos los recursos estratégicos, empezando por los mineros, y el kirchnerismo ha sido prominero, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Pero entonces sos Luego, peronista. ¿cómo? Entonces sos peronista de la Constitución del 49. Está bueno lo tuyo. Me lo dicen muchos obreros por la calle, que es lo mejor de todo. Dice, yo siento que vos levantás la bandera del peronismo. Tienen una confusión porque no levantamos la bandera del peronismo, pero hay algo real. El peronismo levantó la bandera de la izquierda. Es que el peronismo abandonó las banderas de la izquierda. Sí, las levantó y después las guardó, las archivó. Las archivó. Este es el gran punto. Entonces, muchos dicen, ustedes son consecuentes en lo que deberíamos ser nosotros, los peronistas. Y bueno, hay una confusión. Tiene que ver con que el peronismo tiene un nacimiento con una impronta nacionalista, de choques con el imperialismo en 1945, 46, 49, básicamente. ¿No es cierto? Sí. Entonces, bueno, hay una raíz histórica en el nacionalismo, pero que después de 80 años lo tenés que andar buscando con lupa. El peronismo Tenés que comprar una lupa y buscar, por ejemplo, en la provincia de San Juan, donde hay un nacionalista contra las mineras, bueno, cada lugar, en cada rincón del país, ¿no? El germen nacionalista se perdió en general en la sociedad. Totalmente. Fue una etapa. Mirá, sí. El mediados del siglo XX hubo una ola nacionalista. Perón tampoco fue una excepción histórica. Vos tuviste Velasco Alvarado en Perú, tuviste Lázaro Cárdenas en México, es decir, tuviste una ola nacionalista, el MNR boliviano. Fue una etapa histórica, Segunda Guerra de por medio, choques de las burguesías nacionales con el imperialismo, bueno,
con los límites que tuvieron los movimientos nacionalistas. Bueno, pero después de la caída del muro de Berlín hay una corriente globalizadora que apunta un poco a que los nacionalismos vayan diluyéndose, sobre todo en toda Latinoamérica. Bueno, ahí está bien lo que decís, yo te lo pongo en mis conceptos. La crisis capitalista mundial, está bien, la caída del muro es un aspecto del tema, pero esto ha dado ya muchos pasos, particularmente después del 2008, hay una violenta descarga sobre las naciones atrasadas de la crisis mundial que está poniendo a los nacionalismos en la picota de que o rompes o no sos nada. Sí. No sé si me entendés. Sí, o rompes con el FMI, rompe, o terminás aplicando un plan de ajuste con moñito nacional y popular. Bueno, pero digamos, ¿no? Eso para mí, tanto la crisis del 2008 como la del 91... Rico el mate, pero hasta acá. Como la del 91 apuntan a cambios de contrapesos dentro de la geopolítica global, a mi criterio. Vos hasta el 91, con la caída del muro de Berlín, perdés el contrapeso de la Unión Soviética. Y eso explota y hace como que el capitalismo crezca y avance. En 2008 se muestra la falla del sistema capitalista e impulsa a China a volverse un actor más relevante, y hoy estamos en una guerra casi fría entre las potencias de Estados Unidos, que quieren mantener una posición hegemónica, y China, que cada vez es más relevante dentro de los mercados internacionales. Sí, bueno, tu pregunta tiene una cantidad de componentes hermosos. La guerra es cada día más caliente, hay 60 escenarios de guerra a nivel global, en este momento, además, bueno, 4 años en Ucrania, en el corazón de Europa, todo Medio Oriente hoy, todo Medio Oriente. Y un genocidio. El genocidio en Gaza, sí, y en Líbano, que es un segundo genocidio, y el genocidio social de la desigualdad brutal. Los acontecimientos de Ceuta de estas horas te hablan del estallido de la miseria que está produciendo la crisis mundial. La crisis migratoria de Europa, de Estados Unidos, es una manifestación. Y voy para atrás en tu pregunta. Desde el Partido Obrero hemos caracterizado, y creo que fue uno de los grandes aciertos, que la caída del muro no iba a traer el fin de la historia, que dijera Fukuyama, sino que iba a llevar la crisis mundial más allá del muro, a los viejos países del este, ¿no? A la ex Unión Soviética, a China, a todas partes. Bueno, eso ha sido un proceso complejo, pero hoy tenés que la crisis mundial se está expresando en esta violento antagonismo entre Estados Unidos y China, con guerras, con naciones en disputa. Una de ellas es la propia Argentina. Sí. Somos un territorio en disputa del patio trasero norteamericano, de Donald Trump y de los que tuvieron antes y de todos, y por otro lado una China totalmente expansiva, comercialmente, pero ya también cada vez más militarmente, cada vez más exportando capitales, en una corriente que va asemejando a las viejas naciones imperialistas, ¿no? Sí, China tiene un imperialismo menos agresivo en cuanto a las armas y más influyente de los capitales. Sí, por ahora. Sí, por ahora. El armamentismo en el mundo es un horror. A medida que van destruyendo los sistemas jubilatorios, crece el armamentismo. Vos fijate los presupuestos militares de cada país de Europa, de Japón, que después de la Segunda Guerra tenía prohibido las Fuerzas Armadas propias. Sí, tiene ejército solo defensivo Japón. Sí, ahora, chau. Ya está. La nueva ministra es una guerrera total pro-Trump, anti-China, es decir, se va produciendo un escenario mundial de disputa brutal de disputa que llega al plano bélico, lo cual es, como se ha dicho siempre, la cuestión militar es la continuidad de la política y la política es la continuidad de lo económico, ¿no? Es una guerra comercial, de monedas, de disputas de influencias en el mundo, y ha terminado en estos escenarios bélicos terribles, donde la tecnología tan avanzada, en vez de ser puesta
al servicio del avance de la humanidad, de que todos vivamos mejor, de una perspectiva para la juventud y para los pueblos, está siendo absolutamente al revés. Yo me río porque tengo un pensamiento tecno-optimista en Mira. cuanto a la tecnología, pero bueno, lo tengo más adelante en la temática. Así que Bueno, vamos yo a te lo retomar. incorporo siempre que lo asocies a una idea socialista, porque aquella máxima de Rosa Luxemburgo, socialismo, barbarie, está cada día más cerca, ¿no? Ahora, si la tecnología la incorporás a unas fuerzas productivas de carácter social, a una economía planificada y todo lo demás, es fantástica. Bueno. La tecnología puede ser fantástica en el dominio de la naturaleza y de los recursos para una vida mejor de la humanidad. La Pero- semana pasada, Elon Musk, que no lo vamos a tachar de comunista, ni mucho menos, No estaría haciendo eso. comentaba que de acá a 2036 él espera que el dinero no valga nada, porque los procesos productivos van a ser tan eficiente la industria que el costo de producción va a ser ínfimo. Sí, igual ojo, porque ahí ellos están hablando de la renta universal básica. Y ojo con eso, porque hay una cuestión de espiritualidad, esto lo digo como peronista. Yo estoy atrás de cámara, para el que no me conoce, soy Alan, el productor de Somos Fuá. Y ojo, porque eso es reducir al humano a un sujeto de consumo. Y eso es peligroso incluso en términos metafísicos y en términos espirituales. Sí, AUH para toda la humanidad. Y nadie laburando. ¿No? Que laburen los robots, la inteligencia artificial, esto y todo lo demás, y en vez de reducir la jornada de trabajo y potenciar la creatividad humana, el ocio creativo, la felicidad de los pueblos, una AUH para sobrevivir, que finalmente no resulta. No sé Termina cómo- en guerras, en masacres. No viene el socialismo de la mano de la tecnología. Vos fijate que Elon Musk tiene una fortuna equivalente a 3.200, su patrimonio equivale al de 3.200 millones de personas, la mitad de la humanidad. Sí, igual, Esto ya es una porquería impresentable. igual hay una realidad de los patrimonios de los millonarios hoy en día que están mal valuadas las fortunas por un tema de apalancamiento, de una burbuja financiera que se hizo a base de la emisión monetaria. Bueno, pero el día que se rompe la burbuja, Sí, te sí. la debo, viste la que se arma. Sí, el problema está en que los patrimonios se calculan en cantidad de acción por valor de acción que se cotiza, hoy nadie está vendiendo, entonces todos son multimillonarios, el día que se venda una acción se rompe la burbuja. Pero bueno, ese es otro proceso y capitalista. se arma una crisis clásica bursátil porque el capitalismo no ha superado sus fundamentos. No hay la tecnología no cambia el capitalismo, lo agrava, lo agrava. Y fíjate que hay una fuga al oro. Sí, bueno, China ¿Por qué el lleva- oro llegó a $5.000 la onza? ¿Cuál es el valor real del oro Claro. hoy en día? Bueno, China lleva años acumulando reservas en oro. Pero cuando se rompa la burbuja, no creo que nada se salve. Bueno, llevó años acumulando bonos norteamericanos. Llegó a tener 2,5 billones. Ahora tiene 800.000 millones. Se ha ido desprendiendo, lo cual tiene que ver con la desvalorización mundial del dólar, etcétera. Porque el acople chino-norteamericano, algunos creyeron que se había acabado la disputa capitalista. Se acoplaron los dos gigantes y tenemos el mundo de la armonía. Mirá qué armonía. Guerras por todas partes. Lógicamente, como vos bien dijiste, las burbujas llegan un día que estallan. Sí, hoy es innegable. El capitalismo una burbuja. está condenado a crisis recurrentes y vivimos una etapa de descomposición de la etapa imperialista del capitalismo, que tuvo todo un ascenso en el siglo XIX. Ya a principios del siglo XX fuimos a parar a la Primera Guerra, Segunda Guerra, y hoy tenés este escenario que tiene tendencia a la Tercera Guerra. El Partido Obrero lo viene planteando hace 10 años y cada vez nos dan más la razón, incluso analistas muy ajenos a la idea socialista, ¿no? Yo no sé si va a haber una tercera guerra en los términos convencionales de Claro. potencias, pero sí va a haber un cambio de potencia dominante y
a favor de la izquierda se van a empezar a tener más valor a las economías organizadas. Bueno, pero eso va a depender, de de que luchemos por el poder de los trabajadores. Eso no va a sobrevenir del capitalismo. Y lo ves todos los días. Y vamos un poco a la realidad de hoy. El peronismo está adaptando una agenda al post-mileísmo sin alterar las bases que deja Milei. Por eso le está garantizando la gobernabilidad a Milei. Es muy profundo el tema, porque es la agenda de la Unión Industrial, tengo un problema con el dólar, tengo un problema con este arancel, pero están de acuerdo con la reforma laboral, con la reforma previsional, con la reforma impositiva pro grandes capitales, con abrir la reserva estratégica a semejante extractivismo demencial y proimperialista. Es decir, y vos lo tenés a tipo como Aníbal Fernández, que de pronto hablan de más y te dicen, nosotros no vamos a tocar nada de lo que hizo Milei cuando volvamos a ser gobierno. Y te dice la verdad, porque el peronismo prepara una agenda post-Milei y que haga hoy todo su trabajo sucio. Por eso tenés la CGT para atrás, haciendo colaboracionismo en la peor reforma laboral desde la dictadura. La peor. Okay. Lógicamente la dictadura te secuestraba y chau. No podías chillar mucho. Fue la peor reforma laboral hasta el 79 que la dictadura mete una ley sindical que es mejor que esta ley. Es decir, bueno, igual no caminó, terminó en la crisis que todos conocemos. Pero te quiero decir, esta es la peor reforma laboral y la apoya toda la clase capitalista. Y como el peronismo y el kirchnerismo son corrientes capitalistas, están ubicados en esa agenda. Lo que está haciendo la CGT no tiene perdón. Es algo espantoso. Colaborar con esta reforma laboral protegiendo 2 cajitas de los sindicatos es suicida. Pero bueno, está en la naturaleza del escorpión, ¿no? Te pica en la mitad del río y te vas a pique. Por eso, desde el Frente de Izquierda, no solo hoy estamos constituyendo comités, porque el Frente de Izquierda está en ascenso, en la consideración política popular, sino que vamos luchando por la recuperación de los sindicatos. Mi compañera Romina del Pla, lo digo con gran orgullo, ha sido hace un par de meses electa como secretaria general del SUTEBA de La Matanza, el principal SUTEBA, Sindicato de los Docentes de la provincia de Buenos Aires, la seccional más importante del país. Bueno, tenemos que recuperar los sindicatos de manos de una burocracia que no va más. No, Néstor, tenía anotado más adelante, pero ya que sacaste el tema de los sindicatos, ¿a qué crees que se debe la descomposición de la representación sindical? Para ser más profundo, yo hace 13 años que trabajo en relación de dependencia en blanco y nunca tuve un sindicato que me representara. Oh. La verdad que yo, siendo empleado registrado, nunca me sentí representado ni por un sindicato, ni mucho menos tuve un delegado. Está bien, yo estaba en comercio porque soy oficinista, pero más allá de eso es como... y casos de compañeros o amigos que han estado, no se nota una representación sindical fuerte en los últimos 15 años, por lo menos. Sí, es una crisis que viene muy de atrás. Los sindicatos han ido perdiendo fuerza por la política de las direcciones sindicales. El trabajador no confía porque no ve dónde está, no confía, no ve no entremos en el no sistema tiene quién lo organiza. De los delegados. Lógico que las prebendas, porque las cúpulas sindicales manejan cajas importantes y tienen un nivel de vida, muchos de ellos, que no tiene nada que ver con el del laburante de su gremio, ¿no? Cavalieri o Triaca, por decir casos muy emblemáticos, o Luis Barrio Nuevo, no viven como el cocinero gastronómico, ni como el empleado de comercio, ni como el obrero plástico, ni remotamente. Es decir, pero más allá de esa caja, después los delegados los arman con prebendas. Arman, en vez de un delegado que se basa en la asamblea, que tiene un puesto de lucha y no un acomodo para tener una categoría más o trabajar un poquito menos, se arma todo un sistema burocrático que hay que cambiarlo de los pies a la cabeza. Hay que recuperar cuerpos de delegados de gente honesta, combativa. Mirá, una vez el Partido Obrero sacó una afiche que decía, elija delegados honestos. Vos decís, bueno, qué boludez. Sí. Bueno, pero eso ya es mucho. No, si tuviéramos delegados honestos en todo el movimiento obrero,
bueno, los trabajadores se sentirían más representados y vos tenés una revolución en los sindicatos, que es lo que cabe y lo que en buena medida tuvimos en los años 70. Ojo, los años 70 hubo una corriente del clasismo de una magnitud, son extraordinarios. Yo tengo puesto ese ADN de que la clase obrera, con delegados combativos, con sindicatos que lo representen, es la clase que puede tomar el poder, porque lo vimos, lo tuvimos ahí en la mano, ¿no? Fue el gran debate de la época. Entonces creo que, bueno, eso hay que cambiarlo de los pies a la cabeza, pero tiene mucho que ver con el agotamiento del peronismo. Si vos tenés sindicatos que representan el interés de un sistema y de una patronal adentro de los sindicatos, ese es el eje del problema. Sí, ni hablar que los sindicatos muchas veces van con lista única. Bueno, la mayoría de los casos porque tenés una ley sindical muy de unicato y estatizante. Vos para presentar listas, yo soy de la oposición gráfica, vengo luchando hace 40 años, no te cuento, porque además las direcciones sindicales hacen despedir a los opositores. Claro. Entonces, bueno, es una lucha feroz, pero hay que darla, y la organización de un partido como el Partido Obrero, de un frente político como el Frente de Izquierda, tiene que contribuir a ese proceso. Ojo, no solo en los sindicatos, los centros estudiantiles, todas las organizaciones populares, el movimiento piquetero, que hoy es un actor desde el fines de los 90, el movimiento piquetero es un actor de una parte de la clase obrera, ¿no? Y hablando de actores de los últimos tiempos, ¿qué plan tiene de incorporación a movimientos sindicales o a los trabajadores, a toda esta corriente de trabajadores de aplicación, precarizados, sin derechos laborales, que hoy están en auge? ¿Y cuál es la visión del partido de izquierda frente a estos trabajadores? Tenemos que organizarlos bajo las formas conocidas en sindicatos, o algo muy similar a los sindicatos. Pasó en Estados Unidos. Hubo un gran proceso de organización de los trabajadores de Amazon y de otros sectores en la industria del cine. Es decir, hay sectores que el capitalismo cree haber descubierto la mina de oro, que es que no tengan ningún tipo de organización, que se consideren individuos, que se relacionan con el capital como individuos. Bueno, así les va. Así les va, mueren como moscas en una bicicleta en las calles repartiendo pizzas. Ahí leía ayer que hoy un Rappi necesita hacer 450 pedidos en un mes para juntar lo que juntaba hace un año, por decirte. Hubo un deterioro en las tarifas, mismo cuando y el Uber, no te cuento lo mismo. Eso te iba a decir, por trabajo viajo bastante en Uber y los Uber te cuentan que aumentó muchísimo la cantidad de gente que está haciendo Uber hoy en día. Absolutamente, te doy un caso, los obreros de FATE, que hace 5 meses luchan por la reapertura de la fábrica. Es bueno traerlo a la mesa porque es una de las grandes luchas de la etapa. Está al frente el SUTNA, un sindicato recuperado, y la mayoría de los compañeros están haciendo Uber. Sí. ¿Me entendés? ¿Qué pueden hacer? Con una indemnización, un autito, si lo tenían, y si no lo tenían se lo compran. Y la cantidad de gente que ha ido a parar a los Uber, creo que leí una estadística que son más de 900.000. Bueno, hace que el algoritmo de la tarifa en un momento es ridícula. Haces un viaje por 2.000 pesos, no recuperan ni la nafta. Sí. No, el costo de llegar al punto de inicio del viaje no recuperas. Claro. Y hablando un poco de la reforma laboral, estamos de acuerdo que estás en contra de la reforma laboral actual. Muy. ¿Pero estabas a favor de la ley laboral anterior? Bueno, no es así el debate. Yo estoy a favor de respetar la jornada de trabajo, de todas las conquistas del movimiento obrero y de ir por más, no por menos. Y por ejemplo, no, de ninguna manera, pero no es que me parece bárbaro la ley que teníamos, porque nosotros venimos de reformas laborales varias. La de la dictadura nunca revirtió del todo. La de Menem
vuelve y nunca revirtió del todo, ¿viste? Son capas geológicas que va acumulando el capital. Convenios por empresa tenemos hace rato. Sí. Lo que pasa es que ahora te los quieren generalizar definitivamente. Violación de la jornada tenemos hace rato. Yo soy gráfico. En el diario La Nación a los gráficos les enchufaron las 12 horas hace más de 20 años. ¿Me entendés? Es decir, pero ahora ya directamente Piñanelli de la Mata firmó el banco de horas. Podés tener hasta 12 horas en la industria automotriz hoy en cualquiera de los convenios. Es decir, vienen por todo. Entonces uno no es que defiende lo que había, sino que defiende que no sigan avanzando en contra de conquistas históricas, jornada laboral, aguinaldo, vacaciones, categorías, condiciones de trabajo, licencias. Nosotros hoy tenemos que tener una licencia por maternidad y paternidad muy superior a la que tenemos. Bueno, viene todo al revés. Bueno, yo voy a ser padre a fin de año y estábamos hablando con Recursos Humanos en la oficina, una chica con la cual me llevo muy bien. Me decía que me tomaban 3 días de paternidad. Claro. Tengo 3 días por paternidad nada más. Claro. Los como... chicos no tienen padre, tienen solo una madre hasta que se cure bien del parto y después anda a tirarlo. Entonces, bueno, en vez de avanzar, vamos para atrás. Ahora vos me decís, ¿vos acordás con los 3 días? No, yo voy por más. Tenemos proyectos de ley de licencias parentales, por supuesto. Lo que estamos dejando en 10 años de presencia en diputados desde el Frente de Izquierda son un conjunto de leyes, de proyectos que constituyen un programa de transformación social. Si te tengo que pedir 3 ítems para una reforma laboral de izquierda, ¿cuáles serían los principales hincapiés? Bueno, reducir la jornada de trabajo para que haya trabajo para todo el mundo. Okay. Que el salario mínimo sea equivalente a una canasta familiar, fuera de toda discusión. Okay. Y blanqueo laboral, que yo tengo proyectos de cómo hacerlo. Por supuesto, nunca lo trataron. ¿Y cómo sería un blanqueo laboral en un país que tiene el 50%? 44 y pico, sí, de trabajadores en negro. El trabajador que está en negro notifica al Estado y a la patronal de que está trabajando y no es reconocido en blanco y tiene estabilidad laboral por 5 años. Entonces vos movilizás la propia fuerza del trabajador, su propia iniciativa para terminar con el trabajo en negro. Lo acabás en 2 días, porque cada gobierno que viene, incluidos los kirchneristas, donde progresó el trabajo en negro, tranquilamente, viene y dice, no, vamos a mandar inspectores. ¿Qué inspectores? Primero que el Ministerio de Trabajo tiene 4 inspectores locos, después viene la patronal que tiene en negro, los coimea, le esconde el laburante. Vos tenés que movilizar la propia fuerza laboral para ir en conjunto y darle con una ley estabilidad laboral para que denuncie, yo estoy en negro. Y blanquear la economía, mirá, las pymes benditas, que viste que son el caballito de batalla de toda la demagogia, político, sí, de toda la demagogia. Todo es por las pymes. Todo es por las pymes. Es como el concepto de los niños. Exacto, por los niños, por las pymes. Con los niños, con las pymes. A favor de todo lo bueno y en contra de todo lo malo. Exacto. Y las pymes se fijan en el costo laboral. Pero lógico, porque venden cada vez menos, tienen poco margen por el poder de los monopolios, le suben los servicios, las tasas de interés son terribles. Igual se vienen quejando hace 20 años de los costos laborales. Totalmente. No es una situación actual, incluso en procesos de expansión económica, de tarifas subsidiadas. Siempre se quejan, pero bueno, en la crisis de las 27.000 empresas que cerraron, la mayoría son pymes. Sí, eso sí. Y se fijan en el costo laboral. Bueno, últimamente van a querer que los compañeros vayan a trabajar, paguen para ir a laburar. Sí, y convengamos que los costos laborales cada vez son más ínfimos. Hoy tenés exactamente aumentos diferenciales. Se rebajaron los aportes patronales al sistema jubilatorio desde los 90 con Menem, nunca se repusieron. ¿Me entendés? Sí. Son cada vez menores los costos laborales. Entonces, ¿cuál es el mensaje a las pymes? Tiene que haber un mercado con trabajadores que ganen bien, con trabajadores que estén en blanco, con tasas de interés absolutamente menores que puedan dar origen al crédito. Todo al revés de lo que pasa. Sí, hoy la tasa de interés es un factor determinante dentro de la producción.
Absolutamente. No, y hemos llegado al cuadro dramático. Acabamos de presentar un proyecto del Frente de Izquierda muy bueno, muy elaborado, los 4 diputados, Miriam Bregman, Nicolás del Caño, Romina del Pla y yo, para que estas 7 millones de personas afectadas por la mora en los créditos personales puedan salir a flote con cargo a los bancos o a las casas de electrodomésticos mediante quitas de interés, reducción de capital y no un rescate de los bancos, como son los créditos que ofrece el Banco Nación para que te metas en otro crédito donde vos sigas siendo deudor en otras condiciones para pagarle a la deuda de los Es pasarle la deuda al Estado. Exacto. O sea, es pasarle el riesgo al Estado. El riesgo al Estado y vos seguís endeudado. Sí, la familia... El individuo siempre sigue endeudado. El que se salva es la empresa que ya no tiene el riesgo de tener el capital en la calle. Fintech, el banco o la casa que dio el crédito. Sí, sí. Volviendo un poco a la actualidad, hoy el Frente de Izquierda está casi en su pico de intención de voto histórico. ¿A qué crees Así parece. ¿A qué crees que se debe? Vos sabés que nosotros no encargamos encuestas, no nos da el cuero. No, obviamente. Ni remotamente, valen una cantidad de guita. Entonces, esto le da credibilidad, porque las encuestas la encargan otros. Sí. Totalmente, cualquiera sea, otros. Y no hay encuesta que no nos den ascenso, con Miriam Bregman, con imagen positiva, en imagen de voto, y después yo he visto encuestas, candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires del Frente de Izquierda, sin nombre, no tenemos, digamos, no, estamos a un año ¿Estás para de postularte? las elecciones, lo que digan los compañeros, allí estaré. Hoy justo hablaba con mi esposa y me dice que te votó alguna vez de presidente. Bueno, lógico, muy bien, mandale un gran saludo. Te mando Tama. Eso fue en el 2007, si no me equivoco. Y figura, candidato a gobernador de Frente de Izquierda, 9%, sin nombre. Es decir, es el Frente de Izquierda. Sí. Es fuerte porque el 9% a un cargo ejecutivo no lo tuvimos nunca. No, para poder meter el primer diputado en la provincia de Buenos Aires necesita un 4,5 y en general hemos metido diputados en las intermedias. También llegamos a meter uno en las ejecutivas, pero siempre se te achica el margen. Entonces, estamos creciendo como alternativa política. Hay que desenvolver esto. Por eso los comités de apoyo, ¿no? Estuve cerca de acá. Bueno, en el Tropezón el otro día hicimos un comité de apoyo allí cerca de Villa Ballester, muy lindo, y estamos constituyéndolo zonalmente, por lugares de trabajo, por lugar de estudio, comités de apoyo al Frente de Izquierda. Y bueno, el Partido Obrero plantea una asamblea nacional para dar el debate programático ante una vidriera nacional, y estamos en debate, las distintas fuerzas tenemos matices, pero hay que explotar este momento de consideración del Frente de Izquierda para explicar nuestras ideas. ¿Qué pensamos hacer con la deuda, con la minería, con el comercio exterior, con la banca, con los salarios, con el sistema jubilatorio, con el FMI? Todos los problemas que están en la raíz de este empantanamiento argentino total, ¿no? ¿Y qué piensas hacer, por ejemplo, con el FMI? Vamos a ir puntuando uno por uno. El FMI rompemos. Absolutamente, no tiene arreglo eso. Pero ¿qué se hace con las consecuencias? Se rompe con el FMI, quedás desenganchado del sistema financiero, con los acreedores privados. Bueno, con los acreedores privados también. Los únicos bonos que rescataríamos serían los que están en manos de ANSES, pequeños ahorristas que puedan estar afectados por un no pago de la deuda. Porque acá hay un tema con la deuda que lo hemos desarrollado muchísimo desde el Frente de Izquierda. Es un debate que lo aplastan, lo ahogan, lo evitan. La deuda externa es todo un negociado. Porque es capital, que es interés que se va sumando al capital y se va recapitalizando como una bola de nieve. Viene de la época de la dictadura, nunca salimos de las crisis de deuda, nos volvemos a endeudar y el endeudamiento que tenemos es espurio, es un endeudamiento financiero que financia fuga de capitales, financia el negociado financiero mismo, el bendito carry trade,
¿no es cierto? Donde vos entrás con $1, tenés un 30% de interés, a veces hemos tenido mucho más, y después salís con $1 parecido y ganaste 30% en dólares. Eso no ocurre en el mundo. Casi Sí, en Argentina necesitas 10 años sí. y acá lo hace en un año. Sí, Todo ese negociado es el negociado de la deuda. Las deudas externas en general son un mecanismo de confiscación de los pueblos porque las van descargando sobre los presupuestos, sobre el tesoro, y tenés un capitalismo a escala mundial agravado en la Argentina. Somos el principal deudor del FMI. Sí. Pero mundialmente el capital financiero supera el PBI. Bueno, eso es parte de la burbuja que estábamos hablando, de que unos se compran a otros y ya sale un rulo que aumentan los valores Pero es una de los mercados. excrescencia del sistema. Cuando nace el capitalismo, el crédito, muy importante, es como el aceite en el motor. Es para desarrollar las fuerzas productivas. Un crédito que vos lo podés devolver con la creación de riqueza que produjo el crédito. No es hoy, no, los derivados financieros que nos llevaron a la crisis de las hipotecas y que van llevando a nuevas crisis, ¿no? Porque hay muchas crisis que están disimuladas con emisión monetaria de este tipo, con el rescate del otro tipo. Vos fijate que Estados Unidos tiene una deuda que supera su PBI. Estados Unidos. Cerca de los 3 trillones está el Sí, deuda. una cosa impresionante. Billones de dólares en español, trillones en inglés. Son billones de dólares. Supera los 24 o 25 billones de dólares. Y Italia tiene una deuda por encima del PBI. Todos los países, incluso industriales, Japón supera varias veces el PBI. Es decir, eso es como una bomba de tiempo que vos la tenés y un día explota. Porque las deudas... Sí, obviamente, las deudas algún día te vienen a buscar. Pero más allá de eso, mi consulta, hablando de un poquito de los sistemas de endeudarse y de esto que mencionabas vos del lubricante del motor, ¿cuál es un plan de desarrollo económico para la generación de empleo de un gobierno de izquierda si no tiene acceso al crédito internacional para financiarlo? Bueno, vos tenés la renta petrolera, la renta gasífera, la renta minera, la renta de agroexportación. Se tiene que reinvertir en el país, en infraestructura, en desarrollo industrial. Ahora no tiene esa reinversión, al contrario, vivimos un proceso de desinversión. La inversión ahora creo que está en el 18% y llegó al 12%, la tasa de inversión. Es una tasa de liquidación del activo del stock de maquinaria, ¿sabes? Sí. Menos del 20% estás liquidando capacidad productiva. Pero vos tenés Necesitaríamos del 25 al 30 de tasa de inversión. Entonces el capital acá no invierte. Una economía planificada nuestra, la renta de exportación y la renta de la economía la vas reinvirtiendo, porque no va al lucro personal, ni a la fuga de capitales, ni al pago de la deuda. Entonces podés tener planes de vivienda que realimentan la economía, podés tener infraestructura que te alimentan la economía. Hoy está pasando que las petroleras no pueden llegar a los pozos porque las rutas están destruidas. Entonces, mínimamente vos tenés que reinvertir el capital para la parte vial. Vos sabés que me enteré que hay una crisis en el proyecto Vicuña, es el mayor proyecto minero, porque no tienen el trazado eléctrico necesario, elemental, para poner a andar la mina. Sí. Siguen con los trabajos preparatorios y no tienen el trazado eléctrico. El déficit de infraestructura nuestro es pavoroso. Los camiones pasan por rutas que están destruidas. Eso aumenta mucho los costos. Y eso lo aplauden en la sociedad rural, ¿no? El otro día Milei, y por abajo le dicen, che, pero tenemos que hacer algo con los caminos porque ya no podemos sacar los granos. Es un escándalo esto. No, igual, volviendo un poco a... Igual a nadie le importa la destrucción de la universidad, de ciencia y técnica, del CONICET, del INTI. Eso. Van por eso, al revés. Ahí hay un proceso que como sociedad no entendemos las consecuencias de qué pasa de no tener un sector de desarrollo tecnológico. ¿Cuáles son las consecuencias de no poder tener nuestra propia tecnología? No lo entendemos como sociedad. No entendemos la diferencia entre que el CONICET produzca las
semillas para nuestra producción agrícola y comprárselas a Monsanto. Sí, claro. No es que no entendemos, los que nos gobiernan son agentes de Monsanto. Sí, así nomás. Próximamente se fundirá Monsanto, pero bueno. Bueno. Volviendo al tema anterior, vos planteabas de... También se va a fundir Milei, pero yo prefiero que se funda con los trabajadores en la calle y no que se funda solo y hagan el recambio, ¿viste? Sí. Vos recién me comentabas de reinvertir las cuestiones petroleras para generar el plan de industrialización. ¿El Frente de Izquierda es consciente que si se cancelan los pagos de deuda al exterior, los mercados que compran hoy en día esas cosas se cierran también? Y se someten... Algunos. Europa no. El mundo es muy diverso. No, porque si vos reconoces... El mundo es muy diverso. No, porque... pero Néstor, si vos me reconoces la deuda del ANSES y no reconoces lo otro, das apelación jurídica a cualquier tribunal internacional. Por supuesto. Te confisque la deuda que no pagaste. Vamos a chocar. Y ahí se te cierran los mercados europeos, los mercados americanos. No puedes ni exportarle gas a Chile en esos términos. Bueno, vamos a ver, porque pasa lo siguiente. En primer lugar, cuando nosotros estemos llegando efectivamente al poder y reorganizando la economía, seguramente vamos a tener una onda en América Latina. Porque nunca existe un rayo en cielo sereno solo. Y vos tenés que ver que en los propios Estados Unidos hoy se está produciendo una radicalización por abajo, no en el sentido del Frente de Izquierda, no con esta magnitud de una fuerza transformadora como el Frente de Izquierda de la Argentina, pero se está produciendo una radicalización de la juventud enorme. Sí, en los propios Estados Unidos. Al alcalde de Nueva York. Lógico. Más emblemático. Ese es uno, pero tenés corrientes mucho más radicalizadas que Mamdani. Mamdani, dentro de todo, es democracia socialista que está dentro del Partido Demócrata. Se están produciendo fuerzas que rompen porque se dan cuenta que las izquierdas del Partido Demócrata finalmente reportan a los Biden, ¿no? Sí. Al establishment, que es tan o más guerrero, imperialista y antimigrante que Trump. Yo prefiero un republicano a un demócrata. Vos preferís. Y porque del republicano no sé qué esperar. Del demócrata me va a engatusar por algún lado. Claro. Me va a hacer un gesto mientras claro, por lo menos sabés que viene con el cuchillo entre los dientes. Por lo menos me paro a pelear con el republicano. Yo siempre recuerdo que acá con Biden vino la generala Laura Richardson, que se reunió con todo, incluida Cristina, y dijo, venimos por el litio de Bolivia, Chile y Argentina, directamente. Andan sin vueltas. Trump es el otro yo, ¿no? Que te dice toda la barbaridad de lo mismo que hacen y piensan los otros. Por eso te digo, prefiero un republicano a un demócrata. Exactamente. Toda la vida. Exactamente. Sí, igual yo con el litio tengo otro tema, de que para mí el litio hay que sacarlo rápido y hay que venderlo cuanto antes el litio. Bueno, puede ser. En el marco de una economía planificada vemos qué hacemos con el litio, vemos esto. La afectación cero del planeta no existe. No es cierto. Nuestra existencia misma genera contaminación. Es lógico. El ser humano ya es. Ahora, una economía planificada puede defender el planeta en las mejores condiciones. No sé si se ve. Vos decís, ustedes son antimineros. Bueno, no podemos funcionar. Pero veamos qué minería, veamos cómo la explotamos, veamos qué podemos evitar de la minería contaminante. Incluso el oro, en determinada sociedad, no tenemos para qué tener minas de oro. El oro es un refugio de valor. Este es todo un debate, ¿no? Sí. ¿Vos te das cuenta? Pero incluso el oro como mina no sirve porque para ser refugio de valor tiene que traer una serie de procesos de certificado, que por eso, está el famoso no importa, oro pero es refugio de valor. Hoy mismo, en este capitalismo de la criptomoneda, esto y el otro, finalmente los bancos centrales compran oro. Es decir, en una economía planificada de carácter mundial, vos vas superando todas esas necesidades que son propias del capitalismo. Y volviendo un poco a un gobierno de izquierda, ¿cuál sería la relación del gobierno de izquierda con la emisión monetaria, el financiamiento? ¿Cuál sería la estructura? Esto me lo preguntaron hace 48 horas en TN, que tenés tan Te juro que no miro TN. Tenés tan poco tiempo para contestar que dice, usted está
¿Con el déficit fiscal o con el superávit fiscal? Yo quiero No me entender... joda. No me joda con esa pregunta, porque la gestión de la moneda de un gobierno de los trabajadores y la izquierda es una gestión integral, con tipo de cambio, con moneda, con comercio exterior, con control de la banca, con salarios y determinado movimiento económico que te va a permitir gestionar la moneda de determinada manera. Incluso, bueno, durante toda una etapa, por supuesto que te tenés que mover con una moneda y la saneás saneando la economía. A mí no me vengas como hoy hago si está bien la ley de blindaje o no. La ley de blindaje es una truchada. Esto que acaba de mandar todavía no lo vi porque parece que lo mandó anoche a diputados. Lo que anunció. El cambio de la Carta Orgánica. Sí, el blindaje, el shutdown. El shutdown es el contrario de los Estados Unidos. ¿Vos sabés? ¿Por qué? Todo lo que hace Milei es simétrico con lo que hace Trump. Es a favor de Trump. Okay. Porque el shutdown de acá no tiene que ver con que el Congreso le apruebe o no el presupuesto. Acá el Congreso aprueba el presupuesto, después se cagan en el presupuesto. De hecho, el presupuesto está mal hecho a propósito. Exactamente, lo hacen, no tiene que ver. En cambio, en Estados Unidos es una extorsión el shutdown norteamericano. Dice, si el Congreso no me aprueba, apago el Estado. Y empieza toda una guerra entre el Ejecutivo y el Congreso. Hubo problemas porque mientras tenían el varias shutdown veces en Estados Unidos, le mandaban 20.000 millones a Milei para que gane unas elecciones. Exactamente, ¿viste? Un problema claro, ahora Milei, el shutdown de acá es si se incurre en déficit. Anda a chequear si se incurre o no se incurre. Lo apaga cuando le da la gana. ¿Y qué apaga? Dice, no apago seguridad, Fuerzas Armadas no apaga. No hay shutdown. No apago deuda, ahí no hay shutdown. No apago jubilaciones, ojo. No apago AUH, hasta ahí. Pero apago envío a las provincias, que es toda la educación y la salud pública. Sí. Apago los envíos a las provincias. Y apago los envíos a la universidad. Apago los envíos a discapacidad. Es el Milei de hoy, digamos... Apago la parte social. Exactamente, es un escándalo. No apaga jubilaciones, que es lo que dijo tu compañero desde la producción. Ellos se fijan, los Elon Musk, todos esto, el FMI, de que haya algo mínimo para que todo no estalle. Por lo menos una jubilación de algo, una AUH de algo, para que coman todos los miserables de la tierra. Para que la base no se te subleve. Mirá, exacto, que es la única preocupación que mostró Georgieva en este viaje. ¿Ves? Les digo algo, yo vengo ya hace un tiempo largo, les puedo decir unos 6 meses, haciendo un análisis y una contracomparación entre lo que era la justicia social de la compañera Evita y lo que hoy llaman justicia social. Y la diferencia y el punto de inflexión principal está que la justicia social hecha por Evita estaba apuntada a que los desposeídos ingresen dentro del sistema de trabajo para mejorar sus condiciones materiales. Y hoy en día no se puede hablar de justicia social, sino que tenemos que hablar de asistencialismo social, porque el norte es prevenir la conflictividad de los sectores que menos tienen. Exactamente. Bueno, pero eso... Asistencialismo. Por eso uno hablaba de eso es lo que le preocupaba al FMI, les preocupa a todo, incluido el Papa Francisco. ¿Sabes por qué? Porque se asimilan al capitalismo actual y dicen, bueno, dadas las cosas como son, por lo menos tengamos una UH. Bueno, no, nosotros del Partido Obrero y los socialistas no aceptamos eso, queremos cambiar el mundo y no arreglar la vereda, como dijo un famoso ex socialista. La UH y los sistemas de asistencialismo político ya demostraron que la gente no los quiere, hoy en día se nota. O sea, se usaron mucho tiempo durante la década pasada y hoy el trabajador no quiere que le den un asistencialismo, quiere generar un empleo. Por supuesto. Hoy los jóvenes, sobre todo los más chicos, el otro día vino un técnico del cable
a casa a hacer un cambio de proveedor de internet y estaba enojado porque sus compañeros habían hecho mal el trabajo y estaba indignadísimo. No, estos trabajan mal y la juventud quiere trabajar, quiere elevar la vara que mi generación dejó muy baja en cuanto a la forma de trabajar. Yo creo que siempre se quiso... Nadie elige ser un pobre que vive del asistencialismo. No. Te podés adaptar, puede ser mil cosas, ¿no? El ser humano... Pero todo el mundo quiere progresar, tener una familia, vivir del trabajo. Eso es incomparable. Educarse, progresar, educar a los hijos. No, es absurdo pensar... Sí. El ser humano no es mediocre por naturaleza. No, los pueblos no... León Trotsky decía que los pueblos no nacieron para vivir arrodillados y esto es un motor de la historia, ¿no? El problema es que, bueno, los regímenes de opresión... te oprimen por varios lados. La batalla cultural es un arma de opresión importante, ¿no? Que nos hace creer cosas que no son. Pero los trabajadores, mira, te quiero decir algo en favor del polo obrero. El polo obrero nace luchando por trabajo. El plan social es una creación del sistema que el laburante que salió a luchar después de la privatización de Menem, que ahí nace el movimiento piquetero, salió a luchar por trabajo. Flaco, me cerraste YPF, decime la otra fuente de trabajo cuál es. Quiero laburar. No, tenés un plan social. Y empezó el jefe y jefe de Duhalde y seguimos hasta el día de hoy con la UH, que es una forma de asistencialismo o el volver al trabajo, que ahora están despidiendo 1 millón de trabajadores del volver al trabajo, ¿no? Fue una idea para reorganizar la fuente de trabajo que terminó quedando para siempre. Totalmente. Nunca se reorganizó. Lo cual demuestra que estructuralmente el sistema está agotado. No da trabajo a sus propios explotados. Cuando un sistema no puede mantener sus propios esclavos, se acabó el sistema. Y hoy esa es la realidad. Hablando de opresión y de sistemas de esclavitud, ¿cuál es la idea que tendría el Frente de Izquierda frente a una renovación judicial, del Poder Judicial? Mira, nosotros tenemos una consigna transicional, que es la elegibilidad de los jueces por el voto popular. Okay. Que rindan cuentas. Vos decís, vamos a resolver todos los problemas. No, es transicional. Pero hoy la justicia es un coto de camarillas, de influencias de poder. Mira, hoy venía pensando en el viaje, porque escuché un reportaje, una pavada, y venía pensando, la causa Libra no tiene ningún indagado y ningún testigo citado. No tiene nada. Sí. El polo obrero en 8 meses, eso es el juez, lo de Libra es el juez Martínez de Giorgi, que ahora le nombraron a la mujer y están felices, y el fiscal Tayana. Bueno, el juez Casanelo y el fiscal Policita al polo obrero le armaron una causa desde que sube Milei, desde el 20 de diciembre una causa con los servicios, y en 8 meses lo mandaron a juicio. El juicio no se ha hecho, lo tienen ahí, una espada de Damocles, como a vos que te tienen la soga puesta, y decís, en cualquier momento la tiro. El collar de ahorca del perro. Exacto, con tipos penales, cualquier cosa, extorsión. Sería que los delegados extorsionaban a la gente que va al comedor, una huevada total, pero armaron una causa y en 8 meses a juicio. Y vos fíjate cuánto lleva la causa Libra. Tiene más de un año. 2 años y no hay un indagado de una estafa. Sí, afuera algo hay, tampoco mucho. Sí, tampoco mucho. Pero se propone la elección de los jueces, no de los fiscales. Sí, de todo el sistema judicial. Eso hay que armarlo, es un planteo algebraico, pero de todo el sistema judicial, de jueces y fiscales. Sería muy importante. Así que, bueno, hacemos una pausita de 2 minutos y ya volvemos, ¿sí? Genial. Así nos organizamos un poquito. Porque me están tirando letra desde afuera. Muy bien. Que pongamos las cosas en claro y responder a esa responsabilidad que el pueblo ha puesto sobre nuestros hombres. Hay muchos
que pretenden con el engaño o con la violencia. Nosotros, frente al engaño y frente a la violencia, impondremos la verdad, que vale mucho más que eso. Cuya característica fundamental estará dada por la tarea de reorganizar la nación, emprendida con real vocación de servicio por las Fuerzas Armadas. Un crecimiento estrangulado por falencias en los sectores críticos de la economía y la dependencia externa para el abastecimiento de materias primas indispensables son en muchos casos el resultado de la prédica de quienes nada hicieron ni dejaron hacer. Políticas vividas, seamos capaces de recuperar la esencia del ser nacional y de imaginar y realizar una organización futura que nos permita el ejercicio de una democracia. ¡No va más! ¡Se acabó! Es la Argentina honrada y moral la que viene. La sociedad argentina, de cualquier loca aventura golpista, no habrá radicales ni antirradicales, ni peronistas ni antiperonistas. Estaremos todos luchando por el futuro argentino, para defendernos del imperialismo que hoy puso su garra en Granada. No habrá tampoco distinciones políticas entre los argentinos. Queremos terminar definitivamente con esta Argentina de la especulación y de la usura, para entrar a la Argentina de la cultura del trabajo y de la producción. Llamamos a todos, cualquiera sea su idea política o su emoción, que sepan que la Alianza los llama para trabajar en conjunto por una provincia mejor, para ponernos ya a crear empleo, para ponernos ya mismo a luchar contra la pobreza, para ponernos ya mismo a devolver seguridad a las familias acosadas por la violencia y el delito, para combatir el narcotráfico, para impulsar de nuevo la producción de las pequeñas y medianas empresas. Cuando cantaban el himno, veía los brazos de mis compañeros, de la generación que creyó y que sigue creyendo en los que quedamos, que este país se puede cambiar. Y a los que hicieron este hecho tenebroso y macabro de tantos campos de concentración, como fue la ESMA, tienen un solo nombre: son asesinos repudiados por el pueblo argentino. Bien, hoy me levanté y leí rápidamente, cuando tenía tiempo, a ver los titulares. Yo cuando ya leo el titular, veo la página de cada diario, ya más o menos sé todo lo que viene adentro. Llamó la atención la prensa, El País que viene, y dice: ante la expectativa del mensaje presidencial de hoy, líderes políticos de la oposición opinaron que es muy probable que el gobierno no deje un país cómodo, escuchen esta palabra, cómodo de gobernar a quienes deban sucederlo tras elecciones de octubre. Yo lo leí atentamente y digo, tiene razón lo que dice este hombre. Yo no dejo un país cómodo para los dirigentes, yo dejo un país cómodo para la gente. Leyes necesarias para comenzar a resolver muchos problemas. Estamos construyendo la estructura fundamental de un país que nos contenga a todos, a los argentinos del presente y del futuro. Superamos lo más difícil de esta transición y el país está cambiando. Argentina se está poniendo de pie. Queridos, como todos saben, esta gestión asumió la presidencia de la Nación con un mandato económico claro: terminar con la inflación y generar las condiciones para que la Argentina crezca de forma sostenida en el tiempo. Como les dije hace algunos meses, cuando anunciamos la salida del cepo cambiario, nosotros... Estamos de vuelta acá después de una breve charla y pausa. Volvimos, Néstor, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, quería completar lo de la justicia. Mirá, la peor corrupción de la justicia es su carácter de clase. Sí. Esto es terrible. Porque, bueno, después hay corruptela de las más diversas. Viste que el juez Víctor Pesino cumplía 75 años el 27 de julio. Sí. Y entonces el Senado funcionó esencialmente para extenderle
su mandato hasta los 80 años, 5 años más. ¿Y qué hizo el juez Pesino? Fue el que habilitó la aplicación de la reforma laboral, que afecta a millones de trabajadores. Es impactante. Y vos pensás, bueno, pero ¿para qué quiere seguir de juez? Porque los jueces se jubilan con la misma remuneración que vienen ganando. Tienen jubilación de privilegio los jueces. Okay. Entonces vos decís, ¿para qué? Bueno, para seguir ejerciendo otros negocios que le da el poder de ser un juez. Es terrible. La corruptela de la justicia es brutal. Es una justicia del poder político y atrás del poder político, del poder económico. Por eso digo que su peor corrupción es una justicia de clase. Sí, obviamente. Incluso tenemos al ministro de Justicia, que es heredero de la justicia. Sí, es decir, exacto. Padres, como algunos sindicalistas que nunca manejaron un camión o lo que fuera y heredan los sindicatos. No sé de quién estarás hablando, qué sorpresa, ¿no? Claro. Nunca nadie lo planteó. No, puede ser otro plástico también, que también heredó un sindicato. Y hablando de la ley de tierras, los chicos recién me decían que te preguntes cuál es la posición, que supongo que es en contra del Frente de Izquierda. Sí, pero muy importante, porque tiene tantas facetas, no es solo de tierras, es mucho más que de tierras, ¿no? Ellos la llaman de inviolabilidad de la propiedad privada. Un nombre que le han puesto para afectar un montón de cosas. Tiene 3 patas enormes. Una es la cuestión de la colonización por el capital extranjero de tierras argentinas. Esto es una enormidad porque un país, ya tenemos una soberanía totalmente menguada por la extracción de los recursos, por el endeudamiento, por miles de cosas que nos hacen, por el RIGI, por el Super RIGI, que nos hacen una semicolonia, ¿no? Y la ley de tierra agrava eliminar todo límite, en este caso del 15% que está vigente, como máximo para que capitales extranjeros puedan apropiarse de tierras argentinas. Entonces vos tenés el problema de tierras en la frontera, tenés el problema de la Patagonia, de recursos naturales fundamentales, de los glaciares, de 1000 cosas. Ese es un aspecto muy resistido y vamos a movilizarnos el día 6. Si se trata, es probable que no haya sesión. En este momento pareciera que no tienen los votos, con lo cual puede postergarse todavía un poco más. Arranca por el Senado, ¿no? ¿O la tienen Arranca por el Senado. Ahora, tiene una segunda pata que es manejo del fuego. Okay. Eliminan la ley de manejo del fuego. ¿Y esto con qué tiene que ver? Si vos hoy tenés un bosque nativo que se quema, no podés por 60 años tener allí un proyecto de ningún tipo, ni inmobiliario, ni productivo, ni sojero. Sí. El espíritu de esa ley es que vos no prendas fuego bosque para hacer negocios. Bosques o otras cosas, montes, montes naturales, que así se ha ido extendiendo la frontera sojera en el Chaco de la provincia del Chaco, en el Chaco formoseño, en tantos lugares, ¿no? Entonces, esto es otro aspecto clave que afecta la ecología y afecta después el clima y todo lo que trae aparejado. Y una tercera pata, en realidad hay más patas, yo acabo de grabar un video de una cuarta pata, pero vamos por la tercera, que es el problema de la expulsión de los inquilinos o ocupantes, digamos, la expulsión express de aquel que te ocupa del desalojo. Y el desalojo puede ser de una tenencia precaria que tenemos llena la provincia de Buenos Aires y todas las provincias del país, de gente que está en un terreno que no tiene escritura, de pueblos originarios. Los pueblos originarios son permanentemente corridos de sus lugares ancestrales. O de un inquilino que de pronto no puede pagar, en 30 días afuera. Okay. Bueno, esto es terrible. Es un agravamiento de la condición de los más necesitados, por supuesto, de todas estas variantes de esta expulsión de las tierras.
Y tenés una cuarta pata que la estoy denunciando especialmente, altera la ley de expropiaciones. Por ejemplo, los obreros de FATEC, con el sindicato SUNA, están reclamando un artículo de la ley de expropiaciones que se llama ocupación temporánea. ¿Qué quiere decir? Que el Estado puede, ante una necesidad estratégica del país, asegurar la operatoria de una empresa, sin necesidad de cambiar la titularidad, sino que asegura la operatoria, la pone a andar, que es el caso de FATE. FATE claro. No está quebrada, no tiene deudas, tiene hasta stock de producción, de materias primas, todas las máquinas en condiciones, pero Madanes Quintanilla dijo, no me gusta cómo viene, cierro. Sí, incluso hubo unos terrenos que se pasaron de una empresa a la otra. Exacto, le pasaron a Alvar. Y alteran el artículo de ocupación temporánea y le dan duración de 90 días. Bueno, por 90 días no tiene sentido. ¿Algo así no habían buscado con PepsiCo en el macrismo? ¿El Frente de Izquierda? Cuando fue la toma de la fábrica de PepsiCo. Bueno, pero no me acuerdo no bien. Era exactamente eso. Okay. Creo que lo que se pidió era una variedad, que era que intervenga el Estado para darle continuidad. Okay, que genere la cooperativa. Porque PepsiCo, bueno, cooperativa es otro cuadro. Hay 200 empresas recuperadas en el país que funcionan como cooperativas. Pero es para emprendimientos menores. Okay. Vos no podés hacer una cooperativa de FATE. Necesita un capital de trabajo, un movimiento que no es para una cooperativa. Okay. ¿Entendés? No es viable. Okay. Una pequeña empresa, de pronto, una cooperativa se abre paso. Siempre con mucha dificultad, ¿viste? Pero se abren pasos. Volviendo a la ley de inviolabilidad o ley de tierras, ¿qué 3 puntos claves tendría una ley de tierras del Frente de Izquierda? ¿O te gustaría vos por ahí hablando como vos a título personal y no tanto como el partido? Bueno, no hemos pensado en particular en una ley de tierra porque es cada cosa. En primer lugar, la propiedad terrateniente la hacemos de carácter social. Sí. Es decir, que no tiene nada que ver con esta ley de tierra. Vas a tener una ley de tierras, pero que va a decir un máximo de propiedad. Tanto que gusta Estados Unidos, tengamos granjas familiares de 40, 50 hectáreas como hay en Estados Unidos. Propiedad de 2.000 hectáreas, chau, es propiedad social y se explota socialmente como campo industrial. Ojo, el proyecto en tierras agrarios de un gobierno socialista al día de hoy no es volver a la granja ineficiente. La granja donde corresponde granja va granja, pero la gran propiedad de gran producción hay que mantenerla en forma socialista, como propiedad colectiva de esos medios de producción tan importantes. Lo mismo con las fábricas automotrices, lo mismo con toda la gran propiedad. Entonces, tenés un abordaje de la tierra que no tiene nada que ver con el abordaje capitalista. Nosotros estamos en contra de esta ley de tierra porque agrava la colonización, no porque asegure equidad. Claro. No, en absoluto. Lo que está es la Constitución que asegura la propiedad privada de los medios de producción, porque después tu auto no te lo asegura nadie. En cualquier momento aparece prendado y lo perdés. Porque la única propiedad que no está asegurada en este país es la de los laburantes. La del individuo. Claro, la de los laburantes. Entonces tenés otra. Después, por supuesto, el cuidado del ecosistema, del planeta, de los glaciares, de los bosques, para nosotros es una prioridad. Porque es nuestra casa. Claro. ¿No es cierto? En una sociedad socialista, lo primero es proteger al ser humano y su medio, el medio y el ser humano, como dos cuestiones indisolubles. Esto nos parece absolutamente fundamental. Y los inquilinos tendríamos que salir de esto y que cada uno tenga su vivienda, para lo cual tenés que tener una gran producción de viviendas y que cada trabajador, cada familia, cada habitante tenga su casa. Es un proceso, no lo vas a hacer de un día para el otro. Igual en Argentina no sé si el problema está en el stock de la vivienda.
Hoy hay muchísima hay vivienda ociosa. mucha, pero se estima el déficit en 4 millones. 4 millones de viviendas. Aún con las ociosas. Okay. Lo que pasa es que la vivienda ociosa es un primer paso. Sí, Por exacto. ejemplo, transicionalmente somos partidarios de un impuesto a la vivienda ociosa. Si vos tenés una propiedad y no vivís ni la alquilás, un impuesto expropiatorio. O vivís o la alquilás. Y empezás a tener un mínimo de solución de viviendas. Ok. El otro día estaba viendo que en una ciudad de Austria hay un sistema impulsado por el gobierno de esa ciudad que es de izquierda, que hay vivienda social, pero para el alquiler. No es que se entrega al habitante, sino que se alquila para regular los precios dentro del mercado. Bueno, está muy bien. Es una transición también. Okay. ¿No es cierto? Sería una propiedad estatal con un cobro de alquiler. Exacto. Bueno, otra variedad es una propiedad estatal que se vende con un crédito hipotecario. En la Argentina, los famosos barrios, y hay barrios lindos construidos, no esas cajitas de cartón que te construyen ahora. Sí, el de Constituyentes y General Paz no fue un barrio también desarrollado. Sí, totalmente, en Saavedra. Sí. En la capital, ahí están las viviendas municipales que son hermosas. Bueno, con las cajas jubilatorias, había créditos hipotecarios con esos fondos que tenían una tasa de interés absolutamente razonable y salarios que podían pagar esos créditos hipotecarios. Iba a decir, no existe el crédito si hay salario de miseria. Exactamente. Un trabajador que gana 800.000 pesos no puede pagar ningún tipo de crédito. Ningún tipo de crédito. Y aún los créditos que hay, los UBA, son una bomba de tiempo. Porque Sí, en un país por el ajuste de UBA. Claro, porque eso va con la inflación. Mañana hay un salto cambiario, un salto inflacionario, o tener una inflación del 30 y los salarios aumentan en 15, que es lo que está haciendo Milei, o menos, Sí. en algunos casos nada. Bueno, ¿cómo pagás el crédito hipotecario? Sí, te come. La primera cuota la podés pagar y después ya la décima capaz que ya no podés. No, la gente no está pudiendo pagar el crédito de una air fryer y mucho menos va a poder pagar el crédito de una casa. Claro, claro. Sí, la vivienda está hoy a kilómetros de los salarios. Sí. Kilómetros. Y para ir cerrando un poco, quería consultar ¿cuál es la visión en cuanto a los nuevos métodos de comunicación? La izquierda siempre fue una ideología más vinculada a la juventud. Hoy la juventud ya no está en la calle, se está encontrando en otros entornos, sobre todo digitales, y parecería que la derecha está ganando esa batalla en esos entornos. ¿Cuál es la visión a mediano plazo de comunicación por parte de la izquierda en entornos digitales? Bueno, algunos pensaron que la propia Internet, ¿no? No hablemos ya toda la evolución en los medios digitales y demás, iba a democratizar la sociedad. Finalmente el capital domina absolutamente todo y por lo tanto hoy las grandes cotizantes de bolsa son en muchos casos Google, esto y el otro, que dominan las redes, dominan los medios digitales, con lo cual es un fenómeno que está asociado al carácter de la propiedad y del sistema económico vigente, ¿no es cierto? Sí. Dentro de eso, nosotros luchamos como podemos en todos los planos y en todos los medios, pero carecemos completamente de capital para poder desenvolver nuestro mensaje político. Tenemos que hacerlo con los medios artesanales que podemos. Y ahora la reforma electoral que están discutiendo termina de privatizar la política. Y los medios de comunicación de todo orden, ojo que siguen dominando los medios de comunicación tradicionales, tienen la mayor llegada, todavía los medios digitales son un 25-30% de la comunicación. Los medios tradicionales tienen un poder enorme, pero tanto los tradicionales como los digitales
están en manos de empresas capitalistas. Nosotros fuimos críticos de la ley de medios porque no democratizaba de ninguna manera la comunicación, sino que pretendía una reorganización capitalista de los medios. Bueno, finalmente quedó donde quedó, ¿no? Sí, igual estoy en desacuerdo. Yo creo que hoy el Frente de Izquierda con un plan de comunicación podría hacer mucho en el ambiente de las redes sociales y demás, ¿eh? Así que después, si querés, lo charlamos fuera de aire, te paso una tarjeta. Hacemos lo que podemos, pero todo tiene un costo, ¿eh? Prensa Obrera, por ejemplo, tiene una... Claro, por supuesto. Prensa Obrera tiene una producción digital, bárbaro, qué bien. Dejamos de sacar la prensa impresa con mucho dolor porque no la podíamos sostener. Sí. Es antieconómica. Y aparte no es redituable, o sea, hoy es una inversión muy alta para algo que no vuelve nunca porque ya nadie lee en físico. Sí, pero en un punto es relativamente insuplantable el contacto personal. No es lo mismo lo digital que el contacto personal para el desarrollo político. Bueno, de hecho, en este momento hemos sacado un manifiesto que debí traer acá para mostrarlo, pero un manifiesto político impreso y que lo estamos desenvolviendo en este momento de debate con las ideas de la izquierda. ¿Por qué? Y bueno, porque es el contacto físico directo con la persona. Y no hay que rendirse a que no leamos más porque estamos al horno. Si lo que vamos a leer son 280 caracteres, estamos fritos, ¿no? En la conciencia, en el desarrollo político, en la formación cultural. No obstante, sacamos Prensa Obrera Digital, tenemos En Defensa del Marxismo, nuestra revista teórica, y hacemos un esfuerzo enorme en este plano que de cualquier manera requiere recursos. Okay. Es así, requiere recursos. Y todo es una lucha contra molinos, remando en dulce de leche, ¿no? No, los molinos de viento del Sancho. Sí, tenemos compañeros muy capaces. No digo que podríamos hacer mucho más, por supuesto. Pero bueno, a medida que crecemos, también se van sumando creativos, que es fundamental. Sí, obviamente, va traccionando a medida Claro. que crece la intención de voto y cada vez más gente que se acerca. Sí, también. que crecemos sobre todo en militancia. La intención de voto está hoy, mañana no está. El poder es muy terrible. Chicos, antes de despedirnos, les dejé un vasito con caña con ruda. Ah, muy bien. Hoy Brindamos, hoy brindamos primero- por la Pachamama. 1 de agosto. Dale. No. Así que... Rica. Sí, está rica. Dentro de todo, tu abuela. Ah, muy bien, muy bien. Está muy rica. No había Muy tomado rica. nunca yo. Mi mujer me dijo, voy a tomar caña con ruda. Le gané. Tomé antes que ella. Va, tengo un lío cuando llegues a casa. Digo, vengo de tomar caña con ruda. Pero bueno, Néstor, ¿cómo te sentiste con la nota? Muy a gusto, muy cómodo. Ok, bueno. Son divinos. Ojalá les vaya muy bien con este emprendimiento. Como hablaba con la dueña, a la que saludo desde acá, de todo esto, una de las fundadoras por lo menos, lo que sirva para abrir la cabeza. Es un poco la dinámica de Para construir, abrir la cabeza. de construyendo puentes. De que pongamos las cosas en claro y responder a esa responsabilidad que el pueblo ha puesto sobre nuestros hombros.